7 de la mañana con 28 minutos, amigos, buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y como cada mañana nos conectamos a esta hora con el Estado Aragua a través de Clase 91.5 FM y con los Altos Mirandinos a través de Ciudad 106.1 FM. Recuerden que también pueden conectarse con nosotros a @noticias canalí, nuestro canal en Instagram, nuestra señal en vivo a través de nuestra cuenta en esta red social. Descarguen nuestra aplicación de Noticias Canalí, tanto para iOS, para Android, donde tendrán esta y todas las conversaciones que hemos tenido durante los últimos días y llevarlas, por supuesto, a donde quieran y a cualquier hora para poder disfrutar de nuestra programación. Hoy vamos a conversar con Enrique Ochoa Antich, analista político, a quien le agradecemos que haya tomado tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Hola, encantado. A tu orden. Gracias por estar siempre presto a la comunicación y al análisis. En este momento en que Venezuela existe mucha información, una de ellas lo que dijo ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, un nuevo aprendido por los supuestos ataques que se estarían gestando durante los últimos días en contra del gobierno nacional. Yo no dudo que existan efectivamente algunos grupos aventureros que todavía tienen en la cabeza ese delirio de resolver los problemas venezolanos por la vía de la violencia. Yo tengo la impresión de que a veces se exagera en su dimensión, ¿no? Son, a mi modo de ver, pequeños grupos. Yo no creo que, me niego a creer que el gobierno de Estados Unidos, digamos, o el gobierno de España estén involucrados en unas acciones de este tipo. Quizás son grupos, como ya se sabe y se comenta, de mercenarios pagados, quizás algunos pequeños grupos extremistas de la oposición. También me niego a creer que la oposición o la plataforma, esa parte de la oposición en su conjunto esté para nada de acuerdo con acciones de este tipo. Yo creo que el gobierno tiene derecho a defenderse, tiene derecho a detener a quien esté pretendiendo acciones de este tipo. Ahora, al mismo tiempo, tiene la obligación como Estado de resguardar los derechos de las personas. Al final de cuentas, nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, nadie puede ser, todos somos inocentes mientras no se demuestre que somos culpables. De modo que a veces, por ejemplo, siento cuando se dice que estamos en presencia de una conspiración, bueno, a mí me parece un poco difícil de creer que 2.000 personas que están detenidos por los eventos del 29, yo censuro la violencia del 29 de julio, censuro los actos vandálicos, pero decir que 2.000 personas están involucradas en una conspiración, eso es prácticamente como decir que hubo una rebelión, pues entonces, popular en Venezuela, porque 2.000 personas cabecillas de una conspiración me parece un poco exagerado. Sí, pero quizás, como se dice, cabecillas son muchos menos quienes incluso el día de hoy, donde se encuentran, porque Edmundo González Urrutia salió del país, quizás con una negociación con el gobierno nacional, es cierto, pero tenía una responsabilidad porque fue el candidato presidencial de oposición que lideró esas manifestaciones, que además estaba acompañado por una persona que el día de hoy sigue en el país, sigue llamando a la calle, pero que no enfrenta la calle con ellos. La salida de Edmundo González, según entiendo yo y según las informaciones que he recibido, fue el resultado de una negociación con el gobierno que le dijo o sales del país o vas preso. Y él pues prefirió irse del país. Creo que expresa la derrota de una política de confrontación, de desafío frente al gobierno. La ruta democrática, siempre digo yo, tiene dos partes. Una es el voto, y esa parte se cumplió, se fue a las elecciones, se cumplió con el voto. Pero la otra parte es el acuerdo, se necesita un acuerdo con quien está ejerciendo el gobierno, y esa parte se obvió. El rector de la Universidad Católica permanentemente insistió en que era necesario un acuerdo previo antes de las elecciones. Lamentablemente ese acuerdo no se llevó a cabo. De modo que el exilio de Edmundo González indica que esa ruta del desafío de Maduro, ven para acá, yo lo que quiero verte expreso, no funciona. Igual que tampoco funciona, y es la tragedia nacional y por eso el país está destruido, porque son dos estrategias de confrontación. La otra de pretender imponerle a la fuerza un proyecto político que ni siquiera es constitucional. El socialismo como proyecto político nacional no es constitucional, eso no está en la Constitución. Partidizar a la Fuerza Armada, convertir a la administración pública en un
instrumento de un partido político, colocar a camaradas del partido en todas las cabezas de los poderes públicos, nada de eso es constitucional. Yo siempre digo que Pero es política. sí, pero no es constitucional, porque la Constitución está establecido, es una política autoritaria, pero en la Constitución está establecido que las cabezas de esos poderes deben ser personas absolutamente independientes. Entonces, como tú sabes, renunciar el día antes de la designación al partido, como suelen hacer, para cumplir la letra de la Constitución, no es respetar el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución indica que tienen que ser personas probadamente independientes, gente que pueden tener una inclinación política de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, lo que tú quieras, progresistas, pero que tienen que ser independientes. Entonces, toda esa colocación del Estado en su conjunto al servicio de un partido político, creo que es inconstitucional, y creo que una de las tareas, yo siempre se lo digo a través de los medios y personalmente cuando puedo conversar con ellos, a gente del gobierno, ellos tienen que intentar ver que por esa vía no estamos llevando el país por un buen derrotero. Produce una confrontación constante, entonces estamos viviendo esta confrontación entre dos estrategias que se niegan mutuamente en vez de producir un acuerdo. Ahora, pero ¿cuál es la vía si constitucionalmente existe la posibilidad de hacer unas elecciones que se acaban de realizar y que ganó el presidente Nicolás Maduro? Es la manifestación del pueblo venezolano de quién dirigirá el país en el próximo año. Bueno, fíjate tú, ¿no? Es que una de las tragedias justamente es que en este momento nadie termina de creer cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque efectivamente el hecho de, por ejemplo, tener a la cabeza del poder electoral a un camarada del partido, como tienes a la cabeza del poder judicial a un camarada del partido y en el poder ciudadano a un camarada del partido, pues hace que los ciudadanos... Pero son las autoridades. Sí, pero hace que los ciudadanos a veces no crean en lo que están diciendo. O sea, hay una falta de credibilidad. Creo que una de las tragedias en Venezuela es que ni el gobierno ni la oposición tienen suficiente credibilidad en la ciudadanía. Por eso que tú lo que sientes en la calle es una decepción, un desencanto, una resaca moral, y eso es terrible. Yo te insisto, creo que el tema no solamente es electoral, el tema es la necesidad de un acuerdo. Creo que ni el gobierno puede pretender imponer a la fuerza, a troche y moche, su proyecto político sobre la sociedad, ni la oposición puede pretender hacerlo. Entonces, ¿cuál es la vía? Bueno, la vía es sentarse a conversar. Lamentablemente eso depende también, por supuesto, de una voluntad de los actores, muy particularmente de quienes están en el gobierno, de quienes ejercen el poder del Estado. Yo le insisto al presidente Maduro que, por supuesto, por la vía, más allá de la discusión que se tenga sobre los resultados electorales, va a ser juramentado el 10 de enero. Creo que cualquier otra estrategia es sencillamente un delirio. Pues creo que el presidente Maduro, después del 10 de enero, después que se pase este periodo de aquí al 10 de enero, debería tener el sentido de grandeza de propiciar un acuerdo nacional, un gobierno de unidad nacional que involucre a la oposición, que involucre a los sectores económicos, que involucre a la sociedad civil. Debería pensar en la libertad de los presos políticos, en una amnistía para lado y lado, porque de los dos lados se han cometido errores, de los dos lados se han cometido delitos, de los dos lados se requiere perdón mutuo, de unos con otros y de otros con unos. Entonces creo yo que en particular el gobierno tiene la obligación de hacer esta convocatoria y la oposición debería, por supuesto, poner de un lado a todos esos sectores extremistas y estar en la disposición de participar de un acuerdo de ese tipo. Lo único que puede superar los problemas de Venezuela, que son demasiado grandes, aquí hay 8 o 10 millones de venezolanos pasando hambre todos los días, aquí hay un 30% de infancia desnutrida, aquí están destruidos los servicios públicos de agua, de electricidad, etcétera. Si eso, para poder superar unos problemas de tanta magnitud, se requiere el acuerdo de todos, de izquierda, de derecha, necesitamos recursos de Estados Unidos y de China. Entonces necesitamos levantar las sanciones, superar las criminales sanciones que han sido impuestas contra Venezuela, para lo cual es necesario un acuerdo político, gobierno y oposición en Venezuela. Vamos a hacer pausa. Ahora regreso, seguimos conversando con Enrique Ochoa Antich, analista político. Amigos, esto es Puntos de Vista, ya venimos. Bien, 7 de la mañana con 40 minutos, continuamos con más de Puntos de Vista. Enrique Ochoa Antich con nosotros, analista político, y queremos conversar con usted ya en esta parte del programa
esos déficits que nos dijo en la parte anterior que existe en los servicios públicos de Venezuela. El gobierno nacional está haciendo algo para poder solventarlos, incluso lo que nos comentaba de refrescar, de trabajar ya como presidente de la República, lo hizo en días recientes designando nuevas autoridades en todos los ministerios del país o en la gran mayoría de ellos, porque hubo otros que ratificó. Sí, lo que pasa es que mientras esté el problema político presente y estén las sanciones presentes, es muy difícil que los resultados puedan ser suficientemente satisfactorios. Aquí se necesita mucho dinero para poder sacar la economía adelante y al país adelante. Y pues obviamente el bloqueo impide que eso pueda producirse. Yo te insisto que además, por supuesto, veo muchas deficiencias en la gestión gubernamental. No voy a discutir que hay una política económica que ha logrado tener unos resultados. Ha habido un crecimiento económico importante, al menos se ha detenido la inflación. Creo que Delcy Rodríguez ha tenido una buena gestión en esa materia, en materia económica. Sin embargo, lo que se requiere para poder tener un país como podría ser Venezuela es mucho más que eso, ¿no? Es decir, y eso requiere la resolución del problema político. Mientras esté presente este problema político, es muy difícil que puedan venir las grandes inversiones que se requieren en Venezuela en materia petrolera, en materia industrial. Nosotros, la gestión de Chávez en particular, yo creo que el gobierno quizás no lo puede decir, Maduro no lo puede decir, porque al final de cuentas pertenecen a ese mismo proyecto político, pero el legado de Chávez a Maduro fue un legado terrible. Chávez sencillamente devastó la economía nacional 10 años antes de que se establecieran las sanciones. En el 2007 ya toda la producción agrícola e industrial había caído en picada en todo. Maíz, carne, leche, café, hierro, cemento, absolutamente todo había caído en picada después de haber estatizado 1000 empresas que las quebró todas, haber espantado 6000 más. Pero todo se está recuperando. Teníamos toda esta área. No, nosotros teníamos 12.000 industrias en 1998 y criticábamos, porque yo siempre critiqué a los gobiernos del puntofijismo, pero teníamos 12.000 industrias. En el año 2004 teníamos 6.000. En este momento creo que tenemos 2.000 industrias. Imagínate tú lo que significa. Y las sanciones que han provocado este tipo de precisamente no la han provocado. Toda la crisis económica era previa a las sanciones entonces han profundizado. Es decir, nos han caído dos grandes males. Por un lado, la política estatista de Chávez, que sencillamente devastó la economía nacional, y después entonces una economía hiperinflacionaria que le heredó Chávez a Maduro, y Maduro recibió esa bomba de tiempo en las manos y se estalló la hiperinflación. Hay que recordar que Chávez ya le había quitado 2 ceros a la moneda, ya venía una presión hiperinflacionaria muy grande, se destruyeron los salarios y las prestaciones de los venezolanos y las pensiones de los venezolanos, sencillamente se convirtieron en sal y agua los ingresos de los venezolanos. Entonces, a esa herencia terrible que recibió Chávez, que recibió Maduro de Chávez, pues por el otro lado le cayeron entonces nada más y nada menos que las sanciones de 50 países de los Estados Unidos que están aquí al lado. Además, las sanciones de Estados Unidos son tan criminales que tienen un agregado, que es que no solamente son las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, sino de Estados Unidos contra cualquier tercero que se le ocurra hacer negocio con Venezuela. Entonces, un empresario de la India que quiere de pronto hacer negocio con Venezuela, pues se asusta porque dice, si yo me meto con Venezuela, Estados Unidos me sanciona. Ahora, pero esto que no estoy hablando, según su propia palabra, es pasado, porque Delcy Rodríguez, según sus propias palabras, lo está haciendo muy bien en materia económica. No, está haciendo dentro de esas circunstancias, pero es que esas circunstancias son muy limitadas. O sea, es imposible que si no se logra el levantamiento de las sanciones, es imposible que Venezuela salga adelante. Si nosotros vamos a seguir teniendo apagones, vamos a seguir teniendo problemas de agua, vamos a seguir teniendo los peores salarios de América Latina. Es decir, y además una oposición que insta a más sanciones y también a un intervencionismo. Exacto, pero imagínate tú que a Chávez se le entregó un salario mínimo. Recuerdo que Teodoro Pecós lo llevó de 160 a 380 y Chávez lo entregó en 100. 380 a 100, y después ahora es la miseria que existe actualmente. Bueno, sí, efectivamente a todo eso se agrega esa amenaza permanente de intervención. Yo creo que obviamente cualquier venezolano
tiene que estar en desacuerdo con esas políticas intervencionistas, con esas amenazas de intervención incluso militar. A mí me ponen a escoger entre Maduro, gobierno que yo rechazo, digamos, al cual me opongo, entre que esté gobernando Maduro y una intervención militar gringa, y prefiero que esté gobernando Maduro, porque yo soy patriota, soy venezolano, y cualquier venezolano tiene que defender su país. Ahora, toda esta crisis política tiene un saldo al final en términos de la vida cotidiana de la gente, precisamente porque estos dos sectores extremistas no son capaces de sentarse a conversar y a ponerse de acuerdo para sacar al país de la crisis, y porque están en una permanente confrontación inútil, porque esa es una confrontación absolutamente inútil entre los venezolanos, porque están en esa confrontación. En el medio tenemos un país devastado políticamente. Cuando un venezolano pasa hambre, cuando no tiene recursos, cuando no puede darle alimentación a sus hijos, cuando un anciano no tiene medicinas para poder resolver sus problemas de salud, todo eso se debe a una confrontación de dos sectores políticos que ambos están además en condiciones económicas bastante prósperas, ¿no? Que es lo que más indigna, ¿no? Ahora, su conocimiento, su herencia política, que además tiene una experiencia política, y digo herencia porque viene de muchos años en cargos políticos, ¿cómo ve esta relación o esta situación que tenemos actualmente tensa con España? Pues es muy lamentable porque, digamos, España para nosotros es la entrada a Europa. Venezuela necesita de Estados Unidos, de China, de Europa, necesita de todos para poder sacar a Venezuela de la crisis. Entonces, yo sí creo que los sectores de ultraderecha de España han convertido al tema venezolano en un tema de la política interna, y eso hace muchísimo daño. Todo lo que ocurrió en el Congreso, en lo que llaman allá las Cortes, todo eso pues es muy digamos, inconveniente para Venezuela. Pero ellos mismos no están de acuerdo, porque el presidente no reconoce a Edmundo González, el Parlamento sí lo reconoce, pero tienen a Edmundo González allá. Sí. O sea, ¿esto cómo nos afecta a los venezolanos? Bueno, el Partido Socialista Obrero Español, que es, digamos, de centro-izquierda en España, está tratando de tener una posición un poco más sensata que los sectores de ultraderecha en España. Yo sí creo que los venezolanos tenemos que buscar mucho ese tipo de sector en Europa, de sector de centro-izquierda, de sector más progresista, porque los sectores de ultraderecha sencillamente tienen una sola visión, que es derrocar al gobierno y más nada. Entonces, por esa vía no llegamos a ningún lado. Yo sí creo que con España hay que tratar de propiciar una interlocución y no buscar una confrontación innecesaria. Yo me niego a creer que estos españoles que fueron encontrados aquí, yo no sé si son agentes o no de algún cuerpo de inteligencia español, pero me niego a creer que sea el propio gobierno el que está tratando de inmiscuirse en los asuntos venezolanos. Tenemos que hacer pausa. Al regreso venimos con la parte final ya de puntos de vista y vamos a conversar, por supuesto, de más de lo que tenemos preparado para ustedes. Esto es Puntos de Vista, amigos, a través de Canal I y de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua y de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Ya venimos. 7 de la mañana con 49 minutos, ya en la parte final de Puntos de Vista, en esta conversación el día de hoy con Enrique Ochoa Antich, analista político, y dejamos precisamente para esta parte del programa, debido a su experiencia política, lo que viene el próximo año, que son unas mega elecciones que ya lo anunció el presidente de la República y que además corresponden constitucionalmente porque hay que elegir alcaldes, gobernadores, diputados regionales, diputados nacionales, concejales, y todos los venezolanos tendrán en la calle estas opciones. Sin embargo, lo harán el próximo año con el mismo Consejo Nacional Electoral que declaró el presidente de la República como electo en estas elecciones del 28 de julio, con el mismo Tribunal Supremo de Justicia. La oposición participará para luego hacer lo que hizo en esto, que se inscribió y no reconocer los resultados. Cuando se haya despejado el espejismo que tiene la oposición de que van a juramentar a Edmundo González, lo que yo creo que por supuesto no va a ocurrir o terminará siendo una especie de comedia repetida de Guaidó, quizás un poco más débil todavía que la de Guaidó, entonces los opositores tendrán que escoger qué hacen. Yo tengo la impresión de que la mayoría va a terminar, la mayoría de los actores políticos, no estoy seguro que de los electores, creo que va a haber una enorme abstención en esas elecciones, producto del desencanto que existe
porque hay dudas respecto de los resultados y entonces una parte de la población no cree que son los que fueron, y entonces la gente ha perdido credibilidad en el voto. La ruta electoral ha salido muy herida de este proceso último del 28 de julio. Entonces la oposición tendrá que escoger qué va a hacer. Tiene 170 alcaldes, va a abandonar las 170 alcaldías, va a abandonar las 5 gobernaciones que tiene. En las elecciones del 21, si hubiesen ido juntas, las dos oposiciones hubiesen obtenido 17 gobernaciones. Con los votos que obtuvieron recientemente, pueden ganar la mayoría de las gobernaciones del país. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a retirar? Después de que se vea que lo de Edmundo González, pues lamentablemente por errores cometidos por parte de la oposición, también por atropellos del gobierno, no se ha logrado consumar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar al margen del proceso político? Yo siempre les digo el cuento aquel del sacerdote que no le tocó las campanas al arzobispo. El arzobispo le reclama al sacerdote y el sacerdote le dice: mire, yo tengo 10 razones para no tocarle las campanas. La primera es que no tengo campana. No sé si quiere que le diga las otras 9. Bueno, la razón por la cual tienen que ir a elecciones es porque no hay otra vía. Que la oposición me diga cuál es la otra vía, porque la otra vía es agarrar un morral, un rifle y irse para la montaña. La otra vía es efectivamente pedir una intervención militar gringa, lo cual es absolutamente indigno para cualquier venezolano y además no se va a producir. Por la vía de la fuerza, para que la oposición tenga más fuerza que el gobierno, que tiene el control de la Fuerza Armada, el control de las policías, el control del Estado, el control del presupuesto, tiene las instituciones, el Poder Judicial, etcétera, pues para que la oposición tenga más fuerza que el gobierno, tendría que venir una intervención militar extranjera, lo cual es absolutamente inaceptable. Entonces, si no tiene otra vía, tiene que ir a las elecciones. El problema estuvo el 28 de julio que no se acompañó el voto con un acuerdo político, sino que por el contrario... Pero es que lo hubo, el que no firmó González Urrutia. No, es que el acuerdo político efectivamente tenía que ser con la plataforma tenía que llegar a un acuerdo con el gobierno, no 3 meses antes, no 2 meses antes, no un acuerdo para decir acepto los resultados del CNE, no, ese no es el acuerdo. El acuerdo era el del respeto a los poderes públicos, el del respeto a los dos sectores políticos, qué se hacía frente a una eventual derrota del gobierno. Por supuesto, si la candidata en ese momento de la oposición llegó y dijo: Maduro, ven para acá, yo lo que quiero verte es preso, y tú además dices que ese es un dictador y dices que es un gobierno autoritario, yo creo que es un gobierno autoritario, no creo que sea posible que si tú lo amenazas con cárcel, vas a pretender que él te va a decir: aquí está la llave de Miraflores, entra Miraflores, Edmundo. Si tiene detrás a una persona que le está diciendo tú vas preso, y tienes unas recompensas en Estados Unidos por $15 millones, y tienes un juicio abierto en la Corte Penal Internacional. Entonces, por Dios. Participar en esas elecciones es reconocer nuevamente el Consejo Nacional Electoral, es reconocer nuevamente las instituciones. ¿Cree que la oposición lo va a hacer? Bueno, es que justamente la oposición tiene que entender que solamente por la vía electoral puede seguir acumulando fuerzas, puede seguir reuniendo un espacio importante en la sociedad venezolana y con ese apoyo que tiene ir a un acuerdo con el gobierno. Es decir, si los dos sectores políticos, es doloroso decirlo, pero si los dos sectores políticos no tienen la voluntad de sentarse a un acuerdo, el gobierno podrá seguir siendo gobierno y a lo único que se va a limitar es a no dejarse tumbar. Esa va a ser su gestión. Meter preso a esto, meter preso a aquello, agarrar unas armas aquí, agarrar unas armas allá. Esa va a ser la gestión del gobierno, no dejarse tumbar. Y la oposición, la gestión va a ser hablar mal del gobierno, criticar al gobierno y no producir ningún cambio. Entonces, ¿cuál es la recomendación Entonces, de Riquelme? que se sienten a conversar. Ahora, si no hay la voluntad, lamentablemente, el porvenir para los venezolanos es muy oscuro y muy triste, porque los venezolanos no podemos hacer más nada sino observar esa confrontación inútil. Yo siempre digo, cuando esos dos sectores se confrontan, convierten al país en un campo de batalla y como todos los campos de batalla, el país está devastado. Es decir, el país termina siendo una tierra arrasada por una confrontación que no le sirve a los venezolanos. Oye, somos todos hijos de la misma patria, somos todos hijos de la misma tierra.
Maduro es tan venezolano como Edmundo González Urrutia. No nos podemos sentar a hablar, no nos podemos sentar a conversar y ponernos de acuerdo en políticas elementales de progreso, de desarrollo. No puede el presidente Maduro pensar, en vez de convocar otra vez un gobierno del Partido Socialista Unido, de los camaradas, de los más leales, en vez de convocar un gobierno sectario, convoque a un gobierno no de partido, sino un gobierno de unidad nacional con participación incluso de sectores de oposición, de sectores de la economía, de los sectores de la sociedad civil, libere a todos los presos políticos, como hizo Eleazar López ¿Y Contreras. no son políticos presos? Bueno, es lo mismo, eso es ese eufemismo que a veces buscan algunos de funcionarios del gobierno, es lo mismo, son políticos presos políticos, es lo mismo. Pero Eleazar López Contreras, que era ministro de Guerra y Marina de un dictador tan feroz como fue Juan Vicente Gómez, apenas llegó al gobierno, liberó a todos los presos políticos, agarró los grillos de la rotunda, los tiró al mar, puso al lado a Andrés Eloy Blanco, que dio un discurso y abrió un nuevo periodo de apertura política en Venezuela. Se dice que el siglo XX venezolano comenzó justamente con su gobierno en 1936. Bueno, yo creo que el presidente Maduro tendría la oportunidad de ganarse la historia si tiene la audacia, el atrevimiento, si tiene la iniciativa de convocar esta gran apertura política que creo yo que los venezolanos necesitan, que creo yo que la oposición, la inmensa mayoría de la oposición estaría dispuesta a participar de una apertura política de este tipo y abrir un proceso distinto a este en el que estamos, que no nos lleva a ninguna parte. Quiero agradecerles por la conversación. Gracias, muy amable. Era Enrique Ochoa Antich con nosotros, amigos, analista político. Nosotros nos despedimos. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 6:30 de la mañana en Primeras Noticias, a las 7:30 acá en Puntos de Vista, y a esta hora nos despedimos de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua y de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. A todos, que tengan muy buenos días.